Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en esta clase bíblica en esta mañana. Estamos utilizando el libro del discípulo, Salud Integral. Estamos en la quinta unidad, la restauración. Y en esta mañana vamos a estudiar el texto bíblico en el profeta en Jonás. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4. Son 4 capítulos nada más que tiene este libro. El texto de oro es: haces bien en enojarte tanto, le dice Dios a Jonás. El objetivo en esta mañana, en la lección, es definir el concepto restauración en la vida del ser humano. Es ilustrar mediante la historia de Jonás lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas, más allá más allá de nuestros criterios y de nuestras opiniones. Restauración es la acción del verbo restaurar y se refiere a recuperar, recobrar, reparar o renovar algo. Es la acción de volver a poner algo en el estado original. El verbo, la palabra misericordia, es compadecerse o mostrar bondad ante los sufrimientos y las miserias ajenas. También misericordia se define como uno de los atributos de Dios, quien siendo fiel perdona los pecados y cumple sus promesas. Jonás anunció el juicio de Dios para Nínive, pero no pidió a Dios por misericordia como lo hicieron otros profetas. Jonás es el libro más cristiano del Antiguo Testamento. Jonás quiere que un Dios bueno, solo para él y para su pueblo, los israelitas, pero que sea terrible y vengador para los demás pueblos. Le molesta un Dios que tenga piedad con los extranjeros y antes de compartir el amor de Dios, prefiere huir de Dios y perderlo. Es un profeta del reino del norte de Israel que se había prestado voluntariamente para que Dios lo usara con el fin de llevar un mensaje de aliento a su nación, a Israel. Pero cuando Dios le ordenó que llevara ese mensaje de advertencia a Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, que había sido opresora de Israel, Jonás al principio se negó y solo luego con renuencia cumplió las instrucciones que Dios le dio. El libro contiene expresiones en arameo, que es un idioma que los judíos no conocían antes de su cautiverio. Es un idioma que aprendieron en Babilonia y en Persia, donde el arameo era el idioma oficial. Por lo tanto, esto ayuda a establecer la etapa cuando se escribió este libro, que aunque el autor es anónimo, es un maestro empleando el arte de la narración como vehículo profético. La fecha de su obra sería alrededor del año 400 antes de Cristo. Así que la mayoría de los autores entienden que aunque Jonás puede ser un profeta bíblico histórico, un personaje histórico, esta narración es más bien una alegoría donde se utilizan unas imágenes, como por ejemplo la del gran pez, para llevar un mensaje. ¿Es historia o alegoría este libro de Jonás? Algunos opinan que esto es una alegoría escrita en el 430 más o menos antes de Cristo por el idioma arameo que se emplea. ¿Y cuál es el propósito? Es contrarrestar el exclusivismo de Esdras y Nehemías. Estos dos líderes, cuando retorna
el pueblo de Israel de Babilonia y donde habían estado en el imperio persa, habían estado deportados, llegaron con unas ideas bien radicales en donde exigían que Esdras y Nehemías obligaron a los judíos a divorciarse de las mujeres de otros pueblos con quienes se habían casado y procreado hijos. Así que había un grupo entonces en Israel que no estaban de acuerdo con estas ideas radicales, exclusivistas, nacionalistas de Esdras y Nehemías, y entonces surge libros como este de Jonás, en donde se demuestra que Dios también ama otros pueblos que no son necesariamente Israel. Según Segunda de Reyes, capítulo 14, Jonás era un profeta de aquí de Gat-Hefer, cerca de Nazaret. Por lo tanto, es un profeta histórico. Ahora, que la historia que se narra sea tal como se narra, pues hay parte que, aunque su base es histórica, pues hay una base histórica, pero hay una alegoría detrás de esto. De hecho, la señal de Jonás, Jesucristo trató la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez como un suceso con base histórica para él compararse, y compara el Evangelio de Mateo, capítulo 12, la comparación con los 3 días que pasó Jonás en el vientre del pez, pasa Cristo en el vientre de la tierra, antes de resucitar. Mateo capítulo 12 dice Jesús, tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así el Hijo del Hombre iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches y resucitar al tercer día. También lo utiliza en la conversión de los ninivitas, esa parte donde el rey de Nínive y su pueblo se convierten a Jehová. Lucas 11, capítulo 11, dice que Jesús usó la experiencia de Jonás para enseñar a los judíos que la gente se arrepintió al oír el mensaje de Jonás y que ellos tenían un corazón muy duro, los israelitas, porque no arrepentirse ante el mensaje de uno mayor que Jonás. Así que la conversión de los ninivitas también es utilizada en Lucas capítulo 11 por el Señor. Y la comparación con los 3 días en el sepulcro en Mateo capítulo 12. Pueden ir a estos versos y bueno, pues la narrativa comienza en Jonás capítulo 1, verso 1. Dice que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Jonás en hebreo es Jonat y es significado de paloma o verdadero. Nínive fue una importante ciudad en Asiria, es su capital. Hoy por hoy es cerca del actual Mosul en Irak. Se encuentra a la orilla del río Tigris, se entiende a lo largo de 50 kilómetros con una anchura de 20 kilómetros, extendiéndose desde el río hasta las colinas. Toda esa extensa área hoy en la actualidad es una inmensa zona con ruinas, pero se han descubierto templos y parte de las murallas y de esa gran ciudad. En la época de oro de Nínive fue durante el reinado de Sennacherib, en el 700 al 600 más o menos antes de Cristo. La ciudad fue destruida por Babilonia en el año 612. O sea, que el reino de Asiria fue destruido por el reino de los babilonios. Y los babilonios a su vez fueron destruidos posteriormente por los persas. Así que Nínive es la capital del reino asirio. Tarsis es el nombre que se le daba en la antigüedad al territorio que hoy ocupa España y Portugal. Tarsis o Tarseo. Aquí vemos
Este es el imperio asirio con Nínive como su capital, pero mirad toda la extensión desde el Golfo de Persia hasta el Mar Rojo, hasta Egipto, todo esto, parte de Egipto, aquí el Mediterráneo y parte de lo que hoy es Turquía, toda esta área aquí. Y Nínive es su capital. Aquí tenemos a Jope, Jerusalén y Nínive. Al profeta se le indica, ve a Nínive acá, desde aquí, desde esta área de Israel, a Nínive a predicar un mensaje de que si no se arrepienten va a haber destrucción. Pero el profeta, en vez de ir hacia acá, coge hacia la playa, va al puerto de Jope, que queda aquí, en lo que hoy es Palestina. No era israelita, esto era básicamente de los fenicios, y con un barco en el mar Mediterráneo. Recuerden que entonces los filisteos dominaban toda esta área y son descendientes de los fenicios. Estas son las murallas que se han encontrado, parte de los grandes ciudades de Nínive, con estos toros alados en las entradas a la gran ciudad de Nínive. Todo esto se ha ido descubriendo allá en lo que hoy es Irak. En los más importantes descubrimientos hoy en día se ha encontrado la biblioteca de Asurbanipal, que tiene más de 10.000 tablillas en escritura cuneiforme, que eso es unas tablillas de barro en donde se escribía, y allí se escribe y se describe la historia, leyes y la religión de Asiria. Jonás, verso 3, capítulo 1, verso 3, dice que se levantó para irse para Tarsis, a España, huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope, halló una nave que partía hacia allí, hacia Tarsis. Pagó el pasaje y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo dispuesto a irse con ellos hacia Tarsis. Tarsis es el término fenicio que se deriva del acádico, que quiere decir refinería, porque allí había plata, oro, otros materiales que se mercadeaban. Jonás optó por irse a Jope, este puerto pequeño en la costa palestina o fenicia, donde estaban los filisteos. En tiempos del Antiguo Testamento, Jope no era de Israel. Algunos exégetas consideran que Jonás se dirigió a ese lugar porque sabía que las personas con las que se relacionaría no eran israelitas. Y probablemente Jonás pensó que al irse a un terreno no israelita estaría lejos de la presencia de Dios. En este mapa vemos, aquí queda Jope, aquí en el Mediterráneo, en la costa. Así que él desde Jerusalén, Nazaret, desde esta área, él caminó hasta aquí, hasta Jope, y allí cogió el barco, en vez de dirigirse a Nínive. De Tarsis se importaba plata, hierro, estaño, plomo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 27. Se identifica con Tartesos en el sur de España, no lejos de Gibraltar, según el historiador Heródoto. Los fenicios, atraídos por las riquezas mineras de la región, fundaron allí esa colonia de Tarsis. Aquí, Tarsiso, Tarseo, aquí en esta área, en el sur de España y parte de Portugal, cerca de Gibraltar. Así que aquí desde Israel, este hombre con un barco en vez de dirigirse a Nínive. Desde que pasó por Grecia, Italia, porque él quería ir lo más lejos posible de Dios. En lugar de ir a Nínive, se fue en dirección opuesta, huyó de la presencia de Jehová
Lo que quiere decir es que renunció a su oficio profético, a su oficio de profeta. Sabía él que no podía huir de la presencia de Dios, pero sí renunciar a su llamado y dejar de predicar. Así que ya se llegó a ser un profeta rebelde. Él sabía que el Salmo 139:7 dice: ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Sabía que no podía huir de Dios, pero podía dejar su ministerio profético. En las relaciones humanas es posible esconderse sin dejar rastro del paradero, cortar todo tipo de comunicación, pero en nuestra relación con Dios eso no es posible. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? La ruta de su rebeldía fue hacia abajo. La desobediencia, mi hermano, siempre nos lleva cuesta abajo. Él descendió a Jope, porque es bajando. Luego descendió a la entraña de la nave, a la parte de abajo de la nave, luego al mar y luego al vientre del gran pez. Todo tiempo fue cuesta abajo, en ruta hacia abajo. El Señor hizo que en el mar se levantara un viento, una tempestad, que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y ellos clamaban a sus dioses. Entonces echaron al mar los enseres que habían en la nave para que pesara menos, para que la nave no zozobrara. Y Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esto nos llama la atención. Como en medio de una tormenta, en donde este barco se zarandeaba de una forma terrible, él hubiera estado durmiendo. Posiblemente lo que quería es que este hombre estaba drenado espiritual, psicológicamente, estaba deprimido porque su rebeldía en contra de Dios lo había llevado a este estado. No era que él estaba durmiendo plácidamente. ¿Cómo permaneció dormido en medio de la tormenta? Posiblemente estar deprimido. Esa mezcla de resentimiento, terquedad, autosuficiencia, pero sobre todo desobediencia a Dios provoca en nuestro ser que nuestro espíritu se inquiete. Él estaba drenado espiritualmente, igual que Elías cuando tuvo que huir, que se drenó espiritualmente. Perdió su energía espiritual, se echó a dormir, perdió su poder en la oración e inclusive el deseo de orar. Los paganos oraban y Jonás, tirado a morirse, dormido, y los paganos orando. Así que el patrón de la nave, o sea, el capitán, se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, porque todos ellos estaban clamando a sus dioses. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y los marineros decían: vengan, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué tú te dedicas? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él le teme a Dios, pero dejó el ministerio. No quiso acatar la orden que Dios le había dado. Y aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y el mar se ponía cada vez más embravecido. Jonás le respondió: pues agárreme y écheme al mar
y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, te rogamos, estos son los marineros, que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpe de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. En otras palabras, ellos le piden a Dios que si ellos no, si tienen que derramar sangre, o sea, si tienen que arrojar a Jonás al mar para que perezca y ellos se salven, y ellos no quieren cargar con esa culpa. Y aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra. O sea, trataron de buscar un puerto sin tener que arrojar a Jonás al mar. O sea, lo que no había hecho Jonás por los de Nínive, de salvarlo. Esta gente tuvo misericordia de Jonás. Trataron de llevarla a tierra, a un puerto seguro, pero no pudieron. El mar se iba embraveciendo más y más. Entonces tomaron a Jonás, lo arrojaron al mar y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor. Ofrecieron sacrificios y le hicieron votos. O sea que los marineros se convirtieron al Señor. Si Jonás hubiera ido de lleno a Nínive a predicar para que se convirtieran, sin embargo, él huyó de su responsabilidad para llevar el mensaje de Dios. Sin embargo, indirectamente, esta gente se convirtió al Dios de los cielos. Hicieron votos, hicieron sacrificios a Jehová, el Señor de los cielos. El Señor le había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El gran pez, ¿qué significa esto? El texto afirma que Jonás sobrevivió en el vientre de un pez grande. Mira, mi hermano, no vale la pena especular qué tipo de pez era. Si era tiburón, ballena, lo que fuera. Aunque lo normal es pensar que en una ballena tenemos el problema técnico que las ballenas son mamíferos, no peces. Y las ballenas tienen dientes y pueden tragar animales peces o peces grandes. Y en el vientre ocurre un proceso digestivo que mata y degrada a la presa. Por lo tanto, la idea de que una persona pueda sobrevivir la mordida, la digestión, la falta de oxígeno, todo eso nos saca del plano científico, nos lleva a un plano metafórico de alegoría. Debemos ver esta historia como una narración que edifica y leyéndola desde la fe, no desde la ciencia. Desde el vientre del pez, desde la entraña del sepulcro, cualquier lugar puede servir de oratorio. Ningún lugar es impropio para la oración. Órale al Señor que el monstruo que te aprisiona en este momento te vomite a la orilla, a un lugar seguro. En otras palabras, Jonás desde el vientre del monstruo oraba a Dios que lo salvara. Y nosotros, desde el monstruo que nos aprisiona, oramos al Señor también para que ese monstruo nos vomite, nos libere y estemos en lugar seguro junto al Señor. Entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Desde el sepulcro, no importa desde el hoyo, de donde más profundo estemos, desde el lago cenagoso, allí oramos al Señor, porque en medio de la angustia, Él nos oye y nos libera. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó a ti
hasta tu santo templo. Jonás permaneció encerrado en el vientre del pez. Allí tuvo una experiencia con Dios que lo llevó a cambiar de rumbo y decidir obedecerle. En muchas situaciones nos podemos sentir atrapados sin escapatoria. Podemos decidir echarnos a morir y enterrar nuestro deseo de vivir. O podemos aprender de las circunstancias, de nuestros errores, decidir superar los desafíos con las herramientas que tengamos. Orarle al Señor no importa de dónde estemos, cuán profundo estemos. Sigamos leyendo en Jonás capítulo 2, verso 9. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, cumpliré mis promesas, porque la salvación es tuya, Señor. Y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Y eso es lo que le pedimos al Señor en esta mañana. Que nuestros monstruos nos vomiten a tierra en lugar seguro. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Ya estamos en Jonás capítulo 3. Y le dijo, levántate, Jonás, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Vuelve el Señor a la comisionar a Jonás como profeta. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Estos versículos presentan la acción de Jonás ante el segundo reclamo de Dios. Ahora en el capítulo 3, versos del 1 al 5. Ese reclamo que Dios le había dado a Jehová, que Jehová le había dado a Jonás, de 3 días de camino. Se cree que el trayecto consistía en 60 millas aproximadamente, por lo que Jonás caminaría 20 millas diarias. Estas son las murallas que se han encontrado, que se han ido desenterrando de Nínive. O sea que Jonás le estaba dando la vuelta a toda la gran ciudad. Dice el verso 4, que comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y en su predicación decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Fíjense que 40 días. En la Biblia, el número 40 denota tiempo de examen, tiempos de prueba. Nótese que el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. Jesús ayunó 40 días. Por lo regular, al final de ese tiempo de prueba, quienes han permanecido fieles reciben una gran bendición de parte de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios, decretaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ropas ásperas, eso es el cilicio. Ropas que no son cómodas, que nos incomodan, como símbolo de arrepentimiento y de luto. La gente acostumbraba a vestir tela de saco, también llamado cilicio en algunos textos bíblicos, porque esta tela de saco pica, molesta. Y la ceniza, al sentarse sobre ceniza y echársela sobre la cabeza, también era un símbolo de luto y de arrepentimiento. Así que las ropas ásperas y la ceniza son luto, son arrepentimiento, desde el rey hasta el último súbdito. En el verso 7 le dice, luego ordenó por mandato suyo, el rey y sus altos personajes se proclamaba en Nínive que ningún hombre, ni animal, ni ningún buey, ni oveja deben probar bocado
ni alimento alguno, ni beber agua. O sea que aquí ayunó todo el mundo, desde los hombres hasta los animales. Así que pusieron en penitencia hasta las vacas, hasta el perro de la casa en ayuno. Romanos 8, dice el apóstol Pablo, en el verso 22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, los animales son parte de esa creación y gimen. Romanos 8, 23 dice que no solo esa creación, no solo, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pues aquella gente se puso, todo el mundo, un gran despertar, un gran avivamiento espiritual bajo la predicación de un hombre que ni siquiera amaba las almas del pueblo al cual le predicaba. Esto es asombroso. Jonás no quería saber de esta gente. Los israelitas le tenían mucho resentimiento a los asirios porque habían sido muy crueles con ellos. Recordando que Jonás es un profeta del norte de Israel, de las 10 tribus que fueron destruidas por los asirios. Él no quería saber de esta gente, pero la palabra pronunciada, la palabra profética, es la que cambia el corazón de la gente, no es el predicador. Aquí tenemos esto asombroso, como bajo la predicación de un hombre que no quiere saber de esta gente, la gente se convertía al Dios de los cielos. Esta es la lección clave de este libro, que el amor y la compasión de Dios por las almas perdidas no depende de nosotros. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal, cuando Dios vio el arrepentimiento del pueblo de Nínive, del pueblo asirio, también él se arrepintió de hacerles daño que les había anunciado, desistió de hacerle daño. Dios se arrepintió, cambió de parecer. Ahora no quería destruir a este pueblo que ahora se arrepentía y volvía su rostro hacia él, hacia el Dios de los cielos. Entonces Jonás se quedó disgustado. Ya estamos en el capítulo último, que es el capítulo 4, y se enojó. Y es posible al Señor, hasta esta pregunta, mi hermano, ¿es posible servir al Señor y sin embargo no amar a las personas? ¿Es posible predicar el evangelio sin amar la persona que estamos predicando? Esto es como que nos saca de, como que es difícil de pensar, cómo, pero el poder, la palabra es como espada de dos filos. Y aunque nosotros no habláramos, las piedras van a predicar. Verso 2. Entonces oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Le está diciendo Jonás a Dios. Por eso es que yo no quería venir para aquí. Por eso es que me apresuré a irme para Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, y que te arrepientes de hacer mal. Nueva Versión Internacional traduce de esta forma. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues yo bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor y que cambias de parecer y no destruyes. Aleluya. Dios no destruye, Dios restaura. A veces predicamos más que destrucción, fuego consumidor. Mire, mi hermano, Dios no destruye, Dios restaura. En ocasiones el celo por las cosas del Señor nos consume y destruimos y alejamos de los caminos del Señor
a las personas. ¿Sabes qué? Que la misericordia de Dios triunfa sobre la justicia. ¿Y qué es eso? Ya más adelante te voy a decir. El motivo de Jonás de huir se sugiere en este verso 2. El temor de él de irse a aventurar en tan peligrosa comisión a una ciudad pagana poderosa. Sus amenazas proféticas fueron revocadas porque Dios se arrepintiera del mal, así como había perdonado por tanto tiempo a Israel. En otras palabras, Jonás sabía que Dios, si la gente se arrepiente, Dios perdona, y había perdonado por siglos, por tiempo a Israel. Y entonces él iba a quedar como un profeta falso. ¿Por qué? Porque entonces lo que él iba a predicar no se iba a concretar. Dios no iba a destruir a esta gente. Y entonces Jonás iba a quedar como un profeta falso. Por eso él no quiso llevar ese mensaje. El verso 3 le dice: yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Entonces Jonás salió de la ciudad, acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada con ramas para coger sombra y se sentó a su sombra esperando a ver qué pasaba en la ciudad. Verso 6. Dios, el Señor, preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza, le quitara el malestar. Y Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Reina Valera del 60 dice una calabacera. Nueva Traducción Viviente habla de una planta frondosa. Así que enredadera, calabacera, planta frondosa es una mata que te da sombra porque tiene unas hojas bien grandes. La calabacera en hebreo es kikayón o kiki, egipcio. En egipcio es el ricino. Es una planta que es la planta de aceite de castor que llamamos comúnmente llamada palma Christi o palma de Cristo. El aceite de castor causa diarrea, es tóxico en grandes cantidades. Esta es la hoja de la palma de Cristo. Cada rama estas hojas tienen más de un pie de ancho. Por eso es que le daban, se hace una enredadera de esto, da una gran sombra. Las semillas son tóxicas. Tiene una albúmina llamada ricina que una poco masticada o tragada pueden causar un cuadro de gastroenteritis severa con deshidratación y puede ser daño al hígado y al riñón y puede causar la muerte. Una de las toxinas biológicas más potentes que se conocen, la ricina o palma de Cristo. Esta es otra imagen. Estas son las semillas. De ahí es que se hace el aceite de castor y de aquí extra la sombra que tenía. Pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara y se comiera la enredadera. Esta se marchitó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. Este es el viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Ese viento del este, el viento que viene desde el desierto, bien caliente, quema las cosechas, seca los manantiales. Este es el viento solano, viento que viene del desierto. Ahora la pregunta es: ¿cuál es tu planta de hojas grandes? ¿Cuál es tu enredadera? ¿Cuál es tu calabacera? Tu zona de confort. Pero recuerda siempre que cuando se nos van nuestras calabaceras, no es que Dios se nos vaya. Dios sigue pendiente a nosotros, aunque ya no estemos en la zona de confort, aunque ya no nos dé la sombra.
la enredadera esta. Aunque ya estemos sufriendo, Dios siempre está con nosotros. Y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste, no hiciste crecer. Creció una noche y a la siguiente dejó de existir. Y yo, ¿no habría de tener piedad de Nínive? Esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. Esto Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, Biblia de Jerusalén, nos dice que estos 120,000 que no saben distinguir cuál es la mano derecha e izquierda, Dios habla hoy, dice que no son 120,000 niños inocentes. Palabra de Dios para todos dice que más de 120,000 personas que no sabían distinguir el mal que estaban haciendo. Y Biblia de Jerusalén habla también de personas que no saben distinguir el bien del mal y una gran cantidad de animales. Sean niños, sean personas, eran seres humanos que Dios ama. Y como te dije ahorita, el triunfo de la misericordia de Dios sobre su justicia. La misericordia de Dios es más grande y más fuerte que la justicia de Dios. Santiago capítulo 2, verso 13, lee de la siguiente forma. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Óyelo bien. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios es más grande que el juicio. Por eso nosotros somos llamados a ser misericordiosos. Dejemos de estar juzgando tanto y enjuiciando tanto. El amor de Dios no es privativo de quienes lo aman y le sirven con fe. El amor de Dios no es propiedad privada de la iglesia ni de la religión organizada. En su soberanía, Dios ama a quien quiere y demuestra ese amor cuando quiere y de la manera que quiera. No importa sean personas que no han oído de la palabra de Dios. No importa que vivan otras formas de expresiones buscando al Dios de lo alto. Queda, el único que puede juzgar es Dios. Nosotros no somos llamados a juzgar. Y la fe no es propiedad privada ni de la iglesia ni de la religión cristiana. En Efesios capítulo 3, verso 6 dice, el designio secreto es este, que por el evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo, de la misma promesa que el pueblo de Israel. Tenemos que predicar para aquellos que no han oído este evangelio, lo conozcan. Romanos 2:11 dice, porque para Dios no hay acepción de personas. Nunca sabremos qué respondió Jonás, porque aquí se termina el libro. Pero ya no importa, porque en realidad la pregunta de Dios no iba dirigida a Jonás, sino a ti y a mí, los lectores del libro, es decir, al pueblo judío y a nosotros. Y la lección es bien clara. A Dios le duele todas sus criaturas. Dios ama todas sus criaturas, incluyendo los animales. Toda la creación gime. El enojo de Jonás no es la última palabra de este libro y nunca podrá serlo, sino el amor y la preocupación de Dios por las personas que necesitan este mensaje. Dios siempre tiene la última palabra. Y hay un poco de Jonás en el corazón de cada uno de nosotros, engañándonos con nuestros prejuicios y nuestras tradiciones.
sol y lluvia para todos. Nínive, la terrible capital del imperio asirio, había desaparecido hacía siglos cuando se escribió este libro de Jonás. Pero como los asirios habían sido un pueblo cruel, sanguinario, que había maltratado duramente a los israelitas, Nínive había quedado en la memoria colectiva del pueblo como símbolo de agresión, violencia y crueldad. Nínive simboliza a los opresores de todos los tiempos. Que Dios también trata de ayudar y hacer el bien a quienes nos han maltratado y nos han arruinado la vida y a cuantos nos han hecho sufrir. Todo esto resulta inconcebible y difícil de entender. Por eso el mensaje del libro de Jonás se encuentra entre las doctrinas más elevadas del Antiguo Testamento, porque es un canto a la vida, a la misericordia y al amor. Es común que cuando hacemos referencia a la historia de Jonás, consideremos la obediencia como el tema central. Esta lección se enfoca en la restauración, no tanto en la obediencia o desobediencia de Jonás, sino en la restauración. En esta historia se establece que Nínive es quien necesita escuchar el mensaje de Dios para que abandone la maldad y opte por arrepentimiento, pero también el profeta de la historia también necesita responder al mensaje que proclamaba. El profeta de la historia también necesita ser restaurado. Qué lección más profunda. Sucede que en muchas ocasiones que personas cristianas, especialmente líderes, se desconectan del mensaje que proclaman. Entienden que son los demás quienes han fallado, como los de Nínive, y necesitan ser restaurados. Pero la situación se agrava cuando se piensa que tenemos los criterios para decidir quién o quién no merece ser salvo y quién o quién no merece el favor de Dios. Solo Dios puede restaurar la vida del ser humano. Solo Él tiene la potestad de establecer los criterios. Solo Dios es el que restaura. Nosotros no tenemos por qué saberlo, ni tampoco tenemos que estar de acuerdo. Dios restaura más allá de nuestros prejuicios y juicios humanos. Advertimos de los peligrosos, que es pensar que somos restauradores de personas. El que restaura es Dios. Dios es el que restaura. El Señor Jesús es el que restaura. Nosotros ni somos restauradores, ni tenemos el criterio para decidir quién merece ser restaurado. Oremos al Señor. Dios restaurador, te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra maldad, estás dispuesto a restaurar nuestra vida. Ayúdanos a vivir conforme a tu agrado. Sana nuestra vida, sana nuestros prejuicios. Ayúdanos a mirar a los demás con misericordia y comienza a restaurarnos primero. Queremos ser portadores de tu palabra y hacerlo con alegría, con bondad y autenticidad. Todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La lección para el domingo próximo la encontramos en Éxodo capítulo 2, libres del pasado. Éxodo capítulo 2. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, te habló el hermano Joaquín Lavoy. Aquí nos encuentras nuestro correo electrónico en Facebook y YouTube, Primera Iglesia Bautista de Ponce. Dios les guarde.